El objetivo mío siempre fue ser un camarógrafo a nivel nacional con una cámara tabluda de esas grandes, ¿no? Pero como le digo, pues muy difícil porque el trabajo de nosotros aquí en nuestro medio era estudiar y trabajar. Luis Carlos Castillo ha hecho de la imagen su pasión y lleva muchos años poniendo en escena la ciudad. Fue uno de los primeros fotógrafos y camarógrafos de Buenaventura. Su espíritu soñador y ardoroso le ha hecho ganarse el respeto de sus colegas, quienes no solo reconocen su trabajo, sino que resaltan su aporte en el desarrollo de la actividad cinematográfica en el puerto. Luis Carlos Castillo, hoy en Esta es mi historia. Lógicamente, el negro debería ver la belleza a través de sus propios ojos, pero a través de los ojos del europeo se ve feo. El origen del negro es tan preciso como el sol, así que negro. Nuestra niñez fue muy sana, sumamente sana, porque el único juego que nosotros hacíamos era jugar trompo, bolas, o sea, las canicas, y que se cambiaban por botones, y fútbol. Mis estudios primarios fueron en la escuela número 1, ahí donde queda ahorita la entrada del terminal marítimo de Buenaventura, y posteriormente pues terminé mi bachillerato en el colegio Pascual de Andagoya, que ese era el único colegio de la época. Mi vida natural fue, como todo porteño en esa época, estudiar y trabajar, ya que mi papá en la casa tenía una panadería y prácticamente el que no trabajaba, como se dice, no comía. Entonces pues a raíz de eso pues ya empezamos a trabajar. Terminó la panadería porque mi papá, como navegaba en el buque flota mercante Gran Colombiana por mucho tiempo, entonces se terminó la panadería, entonces cada uno de mis hermanos empezaron a buscar sus trabajos. Mi primer trabajo fue en una farmacia Bolívar, de un señor Vergelio González, y posteriormente pues me trasladé a la flota Magdalena como despachador, y así fue donde fui adquiriendo, pues trabajando y estudiando para poder ayudar a la familia, que en esa época era mi mamá, mi abuelita y 2 hermanos más. Desde muy pequeño me entró el chicle del cine, ¿no? Porque en esa época el Teatro Morales era el teatro casi de todos nosotros, Teatro Morales y Junín. Yo creo que la pasión por el cine, del mismo producto de la niñez, de ver películas, ¿no? De ver películas en el teatro, y nosotros precisamente queríamos era hacer teatro, es decir, poner un teatro, colocar un teatro en casa. Y en la casa pues siempre nosotros presentábamos películas, hacíamos unos muñequitos con las tiras cómicas de las revistas, hacíamos tiras y en unas cajitas de manjar blanco con un lente las enrollábamos y empezamos a darle disque cine a los muchachos en esa época, ¿no? De luego vino la idea ya de conseguir un proyector de cine de 35 milímetros, un proyector de cine manual, muy rudimentario, lógico. ¿Cómo se adquirían las películas? Pues las películas se adquirían en los teatros, Junín y Morales, que los operadores nos vendían los pedazos de películas que se cortaban, entonces nosotros las pegábamos, él nos las pegaba y hacíamos rollos de 10, 15, 20 minutos. Claro que esa era una mezcla ahí de películas en blanco y negro, lógico, Luis Andrini, Charles Chaplin, El Gordo y el Flaco, Fernandel, todos esos cómicos, bueno, y esos pedazos de películas los proyectamos en la casa. Me encontré un hermano que se llama Ricardo, que él sí conoce un poco de eso, y nos decía que para estudiar cine o aprender cine, pues había que aprender fotografía, lógico. Nosotros compramos una cámara Kodak 120 y empecé a quemar rollos como loco, y todo lo que yo encontraba le fotografiaba y lo fotografiaba. Y mi hermano precisamente fue el que me dijo, no, ¿quieres practicar fotografía? Tienes que hacer un curso de eso. Y empezamos a comprar revistas, a ver programas ya que tengan que ver con fotografía. Y fue así como ya cuando llegué a casi a los 25 años, empecé a viajar a Cali y conocí al señor don Jorge Cabrera, que era el gerente de Alberto Lenis, y ahí fue donde hice un curso de fotografía por un año,
y ahora sí pues ya me regué a quemar rollo como loco. Cuando ya empezamos a quemar fotografía con mi hermano, lógico en blanco y negro, nosotros por ahí por el Venus tomamos la fotografía y en un cuartico que teníamos por ahí cerca donde es Pan de Bono, ahí revelábamos, en la misma noche revelábamos, copiábamos y secábamos a plancha las fotografías, sí, hay que secarlas, se secaban a plancha y salíamos corriendo pues a buscar a los clientes que nosotros les habíamos tomado las fotos. Era un trabajo nocturno, ¿no? Y de hecho sí generaron algunos dividendos que nos ayudó, pues no como para comprar moto, pero sí para comprar chicle. La fotografía fue el paso inicial en su proceso de formación, pero Don Castillo, como lo llaman sus allegados, anhelaba hacer cine, o por lo menos acercarse al mundo del séptimo arte. A pesar de las dificultades que ofrecía en esa época el medio para estudiar, buscó la forma de sumar conocimientos y acercar su sueño a la realidad. El objetivo mío era aprender cine. Y en base a eso pues me dediqué, hice un curso de cinematografía, por lógico a distancia. Gracias a eso pues logré obtener muchos conocimientos y en base a eso pues hicimos algunos, no diría yo cortometrajes porque no se podía hablar, es decir, todo lo que hacíamos era material didáctico casi personal. Posteriormente sí ya entramos en la parte visual a hacer documentales un poquito ya más serios con amigos de la misma gallada que nosotros conseguíamos en los estudios, es decir, los mismos compañeros de estudio dentro de los cursos. Esa semillita de hacer como cine y video y todo, creo que tengo como referencia acá nacido a partir de Don Luis, porque donde se haya hecho un video, donde se haya hecho las actividades de cine que yo conozco aquí en Buenaventura, Don Luis ha tenido que ver en eso. Él siempre ha estado ahí porque ha sido un inquieto de la actividad cinematográfica y audiovisual en el municipio. Y entonces ha regado como esa semilla por donde él pasa, inquieta a la gente a hacer eso y participa. Para mí este es el aporte que ha hecho en cuestión de audiovisual aquí en Buenaventura, ha sido, mejor dicho, como podemos decirlo así, infinito, ¿ya? Porque muchos de los camarógrafos que están saliendo y le preguntan a él, vea don Castillo o viejito Castillo, ¿cómo cogemos la cámara? ¿Cómo hacemos para que los planos nos queden así? Uno de los profesionales que tenemos en Buenaventura y su labor ha sido muy amplia, ¿sí? Porque han conocido en todos los campos audiovisuales que podemos ver aquí en Buenaventura. Hice algunos trabajitos, pues, que quemé algunas películas en 16 milímetros de Buenaventura, ¿no? Estuve en La Bocana, la inauguración del Parque Gerardo Valencia Cano. Hay un documental que tengo allí en archivo que fue cuando vino la draga, una draga alemana que inundó el barrio Cristo Rey y Balboa, que es lo que se llama ahora pues todo eso la zona franca. Alcanzamos a hacer algunas secuencias de ese trabajo de esa draga. Finalizaban los años 60 y Luis Carlos Castillo estaba recién llegado al barrio Bellavista. En ese lugar, como lo había hecho años atrás, quiso compartir con los vecinos su amor por el cine. Con mucha creatividad y entusiasmo, don Castillo hizo de su casa todo un escenario de diversión y a la vez de formación para jóvenes y adultos. Cuando nos vinimos aquí al barrio Bellavista, pues yo ya tenía, dentro del proceso de estudio, la escuela me había regalado una filmadora de 8 milímetros, que es esa que está ahí creo, y un proyector de cine. De 8 milímetros, lógico, cine mudo. Entonces con eso empecé yo a presentarles películas, claro que las películas eran muy pequeñitas, ¿no? Eran unos rollos muy pequeñitos que duran como 4 o 5 minutos en 8 milímetros y entonces con eso le empezamos a dar cine aquí a los pelados al frente de la casa y cobrábamos botones porque la moneda en esa época era muy difícil, los muchachos no tenían dinero como hoy. Entonces los muchachos le arrancaban las camisas, los botones a las camisas y con esos botones pagaban la entrada al teatro, llamado entre comillas, ¿no? Al teatro. Y nosotros esos botones se los vendíamos a los sastres. Y esa plata que nos daban los sastres, con eso era que comprábamos las películas. Ya con la conexión que tuve con Cali, con el señor Alberto Lenis, entonces me acreditó una cámara Bell & Howell, creo que es esa que está allí, ya de 16 milímetros,
y adquirí un proyector de cine también de 16 milímetros, marca Bell & Howell, ya con sonido. Todo eran películas documentales, películas de pollitos, películas de animados y películas que tenían que ver con el medio ambiente. Cuando nosotros llegamos habían unos escasos televisores. Y vuelvo y recabo, eran en blanco y negro. Entonces las señoras que tenían televisor cobraban por ver los 4 o los 3 canales nacionales. Sin embargo, pues yo daba las películas aquí al frente de la casa, colocamos una sábana blanca al frente y con mi proyector de 16, nosotros, gracias al Señor, pues con los recursos de mi trabajo, alquilábamos las películas en Cali, en Cine Colombia. Como era un trabajo, yo trabajaba en la Junta Comunal, entonces las películas a nivel comunal nos salían sumamente baratas. Entonces los de la Junta hacíamos la recoleta o hacíamos la transacción con Cali y traíamos las películas y las presentamos a los muchachos. Eso se llenaba porque imagínense, si la señora del frente cobraba por ver canales nacionales, nosotros dando cine gratis en la calle, entonces imagínense eso a las 7 de la noche, eso era una odisea a nosotros aquí. Me parece que él es uno de los mejores camarógrafos que han habido aquí. Sus imágenes, lo mejor. Lo de la cámara empezó aproximadamente más de 18 años con mi tío Luis Carlos Castillo. Él me llamó porque el hijo no le gustaba para nada, no le gustaba para nada, le decía que le ayudara y nada de eso, dijo que no le quería, entonces me llamó que le ayudara. En ese tiempo él andaba con una cámara y con una casetera portátil, él la cargaba en un carrito de bebé. Que aquí en Buenaventura se tenía olvidada la parte de camarografía y la parte audiovisual. Y don Castillo fue uno de los gestores para que se empezaran a dar los primeros talleres de camarografía en Buenaventura, los primeros talleres también de televisión. Dentro del proceso de aprendizaje del mismo curso de cinematografía, pues existió de libretista, había de productor de cine, había de guionistas, había de actores, bueno, una cantidad de ramas que tiene la cinematografía. Pero a mí, como yo venía con el hobby de las cámaras fotográficas, yo quería seguirme proyectando con las cámaras de cine. Y tan es así que alcancé a comprar una cámara de cine de 16 milímetros con magazine todo completo, sonora. Infortunadamente, pues el medio no dio para sostener ese equipo y la cámara se fue degenerando. Y por ahí cargo todavía los magazines de la filmadora de cine. Pues ha sido para mí un gran maestro. Obviamente, sin razonar dudas, es el mejor camarógrafo de Buenaventura, el que más trayectoria y experiencia tiene, el que más está capacitado. La llegada del video como formato de registro significó un cambio en la vida de Luis Carlos Castillo, quien a pesar de su apego a las cámaras de cine, se hizo a la nueva tecnología con el fin de no perder vigencia. Su renombre y experiencia lo llevarían a una etapa próspera en la que haría parte de los más importantes medios televisivos del puerto. Con la llegada del video, prácticamente el cine a nivel casi nacional y mundial se fue casi al piso. Pues entonces yo no quería tampoco dejar de seguir manejando cámara, y en vez de manejar cámara ya de cine, entonces me dediqué, lógico, a adquirir ya las cámaras de video. Y fue así pues como me empecé a ya hacer mis trabajos de filmaciones, de matrimonios, cumpleaños, etcétera, etcétera. Del año 85 fue que ya entré ahora sí en la era del video, porque el cine pues físicamente no estaba reportando nada. Yo ahora sí ya estaba buscando lo que era la parte lucrativa, precisamente por los costos del material, ¿no? Entonces ya no me podía dar el lujo de estar trayendo y comprando rollo y que mandando a revelar, porque en esa época las películas había que mandarlas a revelar a Panamá, después fue en Bogotá. La llegada a los medios, el primero que prácticamente me insinuó de que debía trabajar en los medios fue el señor Correa, un señor Correa que tiene una farmacia en el barrio del Bolívar. Él era el gerente de Telemar, y estaba Telemar precisamente haciendo sus pininos con el señor Carlos Astorquiza, el señor Jairo Salamando Ochoa, Carlos Cortés, toda esa gama de jóvenes que en esa época estaban con ganas de hacer cámara. Y el señor Correa me llevó a trabajar a Telemar, y ahí arrancamos con el noticiero, ¿no? Yo duré aproximadamente unos 8 meses nomás allí. Don Luis me llama mucho la atención porque es una persona que ha sido, muy responsable y muy seria. Cuando se ha comprometido en sus trabajos, tiene mucha pulcritud en lo que hace.
Ha sido bastante interesante porque él es el del que, bueno, hace las filmaciones y de todo, y con una minuciosidad le coloca, hace sus ediciones, les coloca sus títulos y todas sus cosas, y le entrega a las personas su trabajo así bien, es decir, bien organizadito. Muy responsable, que de pronto la parte de esto de la televisión a veces somos un poco descuidados, pero don Luis nos enseña que la responsabilidad y el responder a los compromisos ante todo es algo muy importante, no quedarle mal a nadie, no llegar tarde, muy puntual. Me retiré de Telemar y arrancamos con el programa Litoral Deportivo. Y ese programa sí tuvo bastante acogida porque, como su nombre lo dice, pues únicamente deporte. Y estando en deporte, estábamos grabando un partido en la cancha del estadio Marino Klinger. Jugaba el América con la selección Buenaventura, y el compañero Quique Pérez, que era el camarógrafo de 90 minutos en esa época, no apareció en el partido. Ya el partido era la mitad del primer tiempo y Quique no aparecía, y Chencho, como era el periodista de 90 minutos, entonces me dice: Castillo, pues vamos a tener que agarrar esa cámara, ya terminamos el partido, y así fue como me vinculé. Después de Inocencio Dávila, pues empezamos a trabajar con Patricia Sánchez, luego vino Walneri Quintero, y por último fue el señor Bernac, que fue el último reportero de 90 minutos. Dentro de ese proceso, pues con ellos hicimos algunos reportajes para Caracol y para RCN, Cali, ¿no? Porque todo se mandaba a Cali, de Cali pues lo transferían a Bogotá para las noticias. Y eso fue mi gran experiencia que tuve, hasta que en Procívica, pues por razones de recorte personal, yo trabajé aproximadamente unos 4 años allí. Entonces pues nos cancelaron, como nosotros éramos personal a destajo o personal adicional, nos cancelaron todo ese contrato. A pesar de estar dedicado a la labor de camarógrafo en la televisión local, don Castillo no se apartó de la actividad cinematográfica. En los últimos años ha participado en algunos cortos y mediometrajes hechos por realizadores porteños que hallan en la sapiencia y pericia de Luis Carlos Castillo un gran aporte para sus producciones. Porque en esa época llegó el Teatro Buenaventura, estaba el señor fallecido director de teatro Washington Casanova. En esa época yo tenía sueños de ser actor, quería ser cineasta, estaba comenzando, ¿cierto? Ingresé a la escuela de Washington Casanova y nos vino la idea de hacer un cortometraje aquí en Buenaventura titulado Viajes y Retorno, en el cual yo participé como libretista. En esa época don Castillo no nos conocíamos, él fue contratado por el director para hacer algunas escenas del cortometraje, y en ese momento pues fluyó una amistad, porque cuando yo lo vi con la cámara, me llamó mucho la atención la destreza, la facilidad con que él manejaba la cámara. Con el compañero Javier Viveros hicimos varios documentales, como fue Rituales de Sangre, Viajes sin Retorno, La pareja dispareja, Los machos también lloran. Son como 4 o 5 documentales de hora y pico. Después de Viajes sin Retorno recuerdo que hicimos una comedia en Buenaventura titulada En menos de un mes. Automáticamente conté con él y él sin condiciones nos colaboró mucho en la parte de cámara, también en la parte de dirección nos dio algunas asesorías. En el año de 1999 escribí y dirigí el dramatizado Rituales de Sangre, en el cual don Castillo automáticamente, como siempre, conté con él y fue una bonita experiencia, porque con el conocimiento de don Castillo nos dio muchas pautas, nos dio muchas asesorías. A nivel nacional competimos con Rituales de Sangre. Infortunadamente en un reality, el director le dio por el chicle de hacer la película en hora 20 minutos y todo fue muy bueno, pero cuando llegaron a Bogotá la película la calificaron prácticamente de 10, le colocaron, póngale 6. Pero el metraje era demasiado intenso. Allí dijeron cortometraje y el señor mandó un largometraje. Juntos logramos ganarnos un premio, precisamente el primer premio periodístico de reportería gráfica a Antonio Mada Fernández, con un trabajo muy lindo que se llama Guadualito. En esa ocasión participamos él con la parte de la cámara y yo hice la parte de la edición y la investigación, y logramos ganar un premio maravilloso que me va a acompañar toda la vida y me enorgullece
el hecho de que haya sido con él, precisamente con mi maestro, en la parte de cámaras, que hayamos logrado este importante premio periodístico. Me vine otra vez a trabajar a los medios, que fue a Más Noticias. Entonces entré a Más Noticias con el señor Luis Antonio Klinger, trabajé como un año allí aproximadamente, luego me fui para Noti9, que ese era otro noticiero, pero el canal de Cable Unión, que lo manejaba Inocencio Dávila. Entonces nos fuimos a trabajar a Noti9, allá estuve como 2 años, y vino ahora sí la vinculación a la Fundación San Bosco, que es un organismo sin ánimo de lucro que manejaba en esa época la licenciada Irma Yanea Lomía, y en la cual hasta ahora estamos allí. Don Castillo hace parte de la Fundación por un Futuro Mejor, él es el tesorero. Además de ser el tesorero, ha sido, como le digo, un tesón bastante importante en la fundación, porque pues ha estado siempre en todas las actividades que hemos hecho a nivel de capacitación, a nivel de filmaciones, todo. Él ha estado ahí siempre presente. Es una persona que le da mucho aliciente a los muchachos y siempre constantemente le está dando a la gente: fórmese, ya sea en la disciplina que desee, porque usted es un ser importante para la sociedad, y si usted está formado puede brindarle a la sociedad un mejor apoyo y sacar a esta comunidad adelante. Cuando aparentemente no hay nada que hacer, él busca qué hacer. O sea que él es una persona incansable en su labor. Siempre, recuerdo que en ocasiones yo iba a la casa de él a pedirle conceptos sobre cámaras, y cuando no tenía que hacer, cogía las cámaras viejas, las desarmaba y las volvía a armar, por buscarle cosas, por investigar en qué dispositivo, cómo funcionaba. Es muy curioso. Como persona es excelente. Lo único es que los defectos, pues que de nada se sube, pero alcahuete bastante, rato sí se pasa, pero es súper bueno. No me quejo, pues porque con lo que aprendí, pues logré participar en algunos documentales y trabajar en algunos medios del Valle, como fue Procívica, y algunos pininos que hicimos con RCN. Además de ser pionero en el área audiovisual y en el manejo de la cámara, el legado de Luis Carlos Castillo es haber sembrado en otros bonaverenses el amor por el cine, la importancia de la capacitación y la formación, al igual que la perseverancia en la lucha por los sueños y propósitos. Que sea un gran maestro, ya lo es, pero que sea un gran maestro, ¿ya? Que las generaciones que vengan atrás de uno digan: ese Don Castillo es el que me enseñó. La satisfacción más grande es esa, haber dejado un puñado de jóvenes que aprendieron. Algunos aprendieron y otros que pues tomaron otro rumbo, pero esa es la gran satisfacción que le queda a uno. E infortunadamente pues los medios televisivos en Buenaventura son muy mal pagos, los periodistas son muy mal pagos, y entonces pues la gente arranca muy sabroso, muy contento, pero luego pues desiste de eso y se va a buscar otra fuente de trabajo. Don Castillo hace mucho tiempo tiene ganas de hacer un cortometraje, incluso él me mostró el libreto y yo le prometí que iba a colaborar en lo que más pudiera para hacer cumplir ese sueño, ¿sí? Porque él, así como él me ha colaborado mucho, también estoy dispuesto a ayudarle. Siempre pienso, de pronto no hoy, pero mañana en mi tiempo más libre, dedicarme a montar una escuela de video, una escuela de fotografía y video, como siempre se ha venido haciendo en los varios talleres que yo he venido realizando con algunas entidades oficiales. A pesar de que la tecnología ha cambiado muchísimo desde la época en que él empezó a hacer edición y cámaras, él ha estado a la par de la tecnología. Sin embargo, es una persona que creo le gusta mucho estar siempre detrás de cámaras, pendiente de que las cosas salgan bien, de que los que estamos aquí al frente salgamos lo mejor posible. Yo lo veo con su cámara, tal vez como una cámara más moderna en ese momento, dentro de 5 o 10 años. Lo veo con su cámara, lo veo con su trípode, con su maletín, y recorriendo Buenaventura, sus calles, recorriendo también en lancha, en canoa, nuestros ríos, nuestros mares, pero siempre recogiendo las cosas bonitas de nuestra ciudad. Él dice que no se retira hasta que él se muere con sus cámaras. Él muere grabando y haciendo lo que le gusta.
que es el video.